¿Listo? Listo. Ok, entonces, primero que todo tengo que agradecerle a la Sociedad Colombiana de Estadística, al IASI, y a mi querida Universidad Nacional de Medellín por invitarme a dar esta conferencia. Mucha gente me contactó para ayudarme o para darme instrucciones, etcétera, etcétera, para hacer esto. Entonces tengo que agradecerle a la profesora Mercedes Andrade, a Víctor López, profesor Víctor López, de nuevo a Isabel, a Olga Bustos por hacerse segura que por lo menos podía compartir la pantalla. A, a mi querido amigo Sergio Yáñez, que por ahí lo vi, que siempre anda metido en todas las cosas de estadística de Latinoamérica y Colombia. Y por supuesto algunos nombres que abro por fuera. Ok, siempre es lo que pasa, uno lista gente y quedan otros suspectos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de datos que llaman datos de degradación, pero degradación en español para mí no es muy claro, entonces lo que estamos hablando es datos de deterioro, datos de desgaste, productos, dispositivos o cosas que con trabajo se van deteriorando. Por ejemplo, uno tiene un ventilador que provee un cierto servicio, bien sea de enfriar el ambiente o de sacar gases de un recinto, alguna cosa así. Entonces, ese ventilador cuando está nuevo puede rotar 100 o 200 veces por minuto. Y con el uso se va volviendo lento, perezoso, y ya no son 100, 200 por minuto, sino que son 80 o 90, y se va poniendo lento, 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 hasta que llega un punto de que ya no sirve el propósito que teníamos para él. Entonces eso se llama que el ventilador se está degradando. Otro ejemplo muy típico que tenemos es em, tenemos un dispositivo y para construirlo hay que usar pegantes, como la gran mayoría de las partes de una impresora. En efecto, uno de los ejemplos que voy a tener hoy vino precisamente de una compañía de impresoras. Yo puedo decir que es Hewlett Packard porque eso ya hace rato que lo hicimos. Y entonces, para poder poner estas partes juntas para la impresora se usan pegantes, entonces, o gomas. Y esas impresoras emiten mucho calor o funcionan a través de calor, porque lo que pasa es que tienen tres colores básicos para las tintas y a través de calor y combinación generan los otros colores. Entonces hay mucho calor ahí y resulta que los pegantes no reaccionan muy bien al calor, entonces se comienzan a volver más débiles y más débiles y más débiles. Y cuando esos pegantes se vuelven muy débiles, entonces tintas de colores que uno no quiere se combinan y ya la impresión no es buena. Entonces se está deteriorando o hay degradación porque los pegantes se están volviendo menos fuertes. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Okay? Esto tiene muchas aplicaciones industriales. Es un campo amplio para investigaciones futuras y presentes. Yo solamente voy a hablar de cosas básicas. Entonces, yo voy a hablar de datos de degradación, datos de deterioro, muchos modelos, generalmente modelos viniendo de ingeniería. Voy a hablar de degradación destructiva, que tiene la característica que las unidades cuando uno va y las examina para ver cómo están, se destruyen o ya no pueden hacer el trabajo que hacían anteriormente. Hablamos de tiempos de falla inducido por los métodos de degradación. Después vamos a hablar de datos de degradación acelerados y destructivos o no destructivos. Y después concluimos de ahí para adelante. Primero que todo, alguien se puede preguntar, ¿por qué tenemos que estudiar esto? ¿O por qué se usa esto?
Porque casi todos los métodos de fallas en dispositivos o sistemas, cuando uno va a investigar cuál es la causa, uno dice, hay un proceso de degradación aquí que está conduciendo a una falla, como un freno de un automóvil. Frenos de automóviles fallan, pero si uno tiene una forma de ir y mirarlos en una forma periódica, uno se da cuenta de que es que hay desgastes en ciertas partes de los frenos y cuando esos desgastes alcanzan ciertos límites ya va a ocurrir una falla y si uno no toma una medida para intervenir el sistema va a fallar de una forma catastrófica. Entonces, hay mucho trabajo más allá de estadística, que es lo que llama la física de failure, de las fallas, o la química de las fallas, o lo que sea. Entonces, hay libros que son en combinación de estadística y combinación de lo que llama física de failure. Y uno libro de esos, un libro bonito, es el de Feinberg, que es uno de los más modernos en el área. Aquí está una referencia, eso lo hablamos más tarde. Hay muchas curvas de gradación, pero realmente la gran mayoría de las curvas de degradación que usamos no vienen de trabajo estadístico. Algunas están validadas por trabajo estadístico, pero vienen de la parte de ingeniería. Pero hay una riqueza inmensa de curvas que se han obtenido ahí, basadas en ecuaciones diferenciales, etcétera. Cuando uno está mirando este tipo de datos, uno dice, pueden haber dos tipos de fallas, unas que son fallas suaves y otras que son fallas catastróficas. Aquí vamos a hablar de fallas suaves y cuando decimos fallas suaves es que si el sistema alcanza un nivel tal de deterioro puede hacer incómodo, puede interferir con el sistema, digamos, como que si el ventilador no trabaja bien, te da más calor del que tú soportas, alguna cosa así, pero muy probablemente no te vas a morir por eso. Y entonces, ese es el tipo de fallas que vamos a tener en cuenta aquí. Hay muchas variaciones de esto aquí, entonces los ejemplos que voy a usar aquí van a ser sencillos porque solamente se está midiendo una variable de degradación y además solamente hay un proceso por detrás que es afectando el sistema. En otras situaciones, otras razones para usar los datos de degradación es que es una respuesta natural para usarlo, como en el caso de los frenos. Es muy básico decir, vamos a ver cuál es el espesor de estas bandas de estos frenos. Otra cosa que hemos aprendido en estadística es que degradación puede dar mucho más información que datos censurados, que es lo que tradicionalmente habíamos usado en estadística hasta hace poco. Hasta hace poco lo que nosotros hacíamos era usábamos datos de degradación, pero los reducíamos a fallas de una forma u otra. Y eso es lo que hace el reducir curvas de degradación a fallas. Eso lo que hace es mal usar la información. No la usamos de una forma tan eficiente. Hemos aprendido cómo usar datos de degradación para hacer análisis buenos, aun cuando en la práctica uno hubiera podido decir, ya, pero no habían habido fallas todavía. Y vamos a ver un ejemplo de esos. Cuando uno está observando un proceso de degradación, eso nos permite modelar o derivar un modelo muchas veces. Y de nuevo, aquí hay un libro no estadístico de Emma Parkson, que está un poquito ya viejo, pero también se derivan un montón de modelos basados en la física, en la física de fallas o en la química de fallas. En realidad hay muchos ingenieros y muchos científicos no van a darle mucha credibilidad a un modelo, al menos que haya alguna certitud o alguna justificación desde el punto de vista de la física, de la química, del proceso de fallas.
Una cosa importantísima es de que cuando una usa datos de degradación basados en modelos justificados por principios básicos, entonces la extrapolación se vuelve más creíble y también más fácil de justificar y es realmente mucho mejor en predecir lo que puede pasar. Ustedes van a ver a través de esta charla que muchas cosas desde el punto de vista estadística que yo muestro son sencillamente increíblemente simples, pero la mecánica envuelve un montón de combinación con principios básicos de ingeniería. ¿Qué tipo de degradación tenemos? Tenemos varios, pero hoy vamos a hablar de destructivos, básicamente. Esto comenzó para mí o para nosotros después de que fuimos a dar un curso a un lugar y alguien dijo, lo que ustedes presentaron es muy bonito, pero no sirve aquí. Y cuando se les preguntó por qué, dice, porque ustedes están usando degradación con medidas repetidas, pero nosotros lo que hacemos son pruebas destructivas. Y nosotros en el libro del año 1998 no teníamos nada de pruebas destructivas y eso construyó eso. Hay una referencia aquí del primer artículo que nosotros escribimos acerca de esto y fue basado precisamente en esa observación de un ingeniero. Muy lindo lo que ustedes presentaron, pero no sirve aquí. ¿Okay? ¿Qué más? Estos modelos son sencillitos. Uno mira lo sencillo, estas cosas y dice, sí, pero yo puedo enseñar esto en una clase en estadística, pero después uno se mete con detalle ahí y se da cuenta que es que los modelos son sencillos, pero después pueden haber un montón de variantes de los modelos que le dan un montón de aplicabilidad. Como estos modelos se prestan mucho para usar efectos aleatorios de los parámetros, que es una cosa de mucho interés. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos un conjunto de datos y entonces estos dispositivos han estado funcionando por un periodo, ah, de 180 meses, que son 15 años. ¿Ok? Y se hacen preguntas. Dice, luce bien. Podríamos pensar que el sistema va a estar estable por mucho más tiempo, digamos, por otros 5 años, o quizás por otros 15 años, es decir, doble de la vida que se había pronosticado anteriormente. Entonces aquí hay unidades que se midieron, son pruebas destructivas, cada uno de estos círculos representa una medida y estos tres representan tres unidades distintas porque son pruebas destructivas. Tú solamente observas una unidad una vez y solamente observas una cosa ahí. ¿Ok? Aquí está esto. Fortaleza, medida en newtons, strength, y otra cosa aquí que es tiempo. Este es distinto. Estas son medidas repetidas. Aquí tienen varias unidades que está analizando a través del tiempo, medidas repetidas. Entonces, cada línea aquí, cada trayectoria aquí es de una sola unidad, se está midiendo a través del tiempo. ¿Ok? Se observaron por 4.000 horas. Después de 4.000 horas, algunas de ellas ya habían pasado esta límite que se consideraba una barrera para determinar si una falla es, si esa unidad ya se había deteriorado suficiente. Entonces es lo que nosotros llamamos unas fallas suaves. La unidad pasó de ahí, pero todavía se mantiene en el sistema. Algunas de otras unidades no han llegado a ese límite. ¿Okay? Entonces, una unidad provee medidas repetidas a través del tiempo y al medir las unidades no interfiere con la actividad de la unidad. La unidad sigue trabajando, no sufre de ningún cambio cuando se hacen las medidas. Entonces, vamos a comenzar con los modelos. Entonces uno dice, la Y es lo que nosotros estamos observando. Es
el nivel de la degradación. Ahora, el nivel de la degradación es función de lo que está pasando. Está de bonita aquí, caligráfica aquí. Entonces, eso es lo que está pasando, pero nosotros no observamos, nosotros observamos degradación, pero lo que realmente la degradación exacta es, nosotros no la observamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos una trayectoria que es función del tiempo y que también es función muchas veces de estreses, pero también hay errores. ¿Okay? Nosotros lo que observamos no es exacto, hay errores de medida, etcétera. Okay, hay algunas restricciones aquí. Estas trayectorias son monótonas en función del tiempo. Y el tiempo no es medido en unidades naturales, el tiempo es una transformación también monótona, ¿ok? Entonces, tau puede ser una raíz cuadrada o otro tipo de transformación del tiempo. Muchas veces la ingeniería y la física nos dice cuál sería la transformación adecuada a usar aquí. La transformación del tiempo es sugerida muchas veces por físicos, por químicos, como leyes de Arrhenius para manejar temperaturas, las leyes de Fick, que fue una cosa que yo descubrí al principio de trabajar en esto. La estadística me decía, debería de ser esto, pero yo no sabía. Hasta que un ingeniero me dijo, por supuesto, tú deberías de saber eso desde el punto de vista físico-químico. Bueno, yo no soy físico-químico, estadístico, pero la estadística me dirigió hacia dónde, hasta que alguien me dijo, tienes que saber que aquí hay una regla que está dominando este proceso y es una regla, es algo que nosotros sabemos, la gente que trabaja en esto sabemos. Yo dije que había muchas formas y algunas de las formas que voy a presentar aquí están representadas aquí en forma gráfica. Estas curvas son curvas sin errores, son trayectorias como si uno tuviera a alguien que le dijera esto es lo que está pasando. ¿Okay? So, en ese caso no tendríamos necesidad de hacer estadística ni nada, ya tendríamos las trayectorias. Entonces algunas son lineales crecientes, otras son cóncavas. Entonces esta muy posiblemente se va a nivelar y va a ser asintótica. Otras son convexas, entonces es una degradación que va a crecer rápidamente. Ok, hay similares a estas que son decreciente, lineal decreciente, cóncava decreciente. Hay una convexa aquí y esta también se va a volver asintótica y esto va a tener importancia en el análisis estadístico si son así. Entonces, en resumen, esos dos transparencias, uno puede decir, hay 4 ecuaciones, digamos, lineales, crecientes, decrecientes, asintóticas, unas convexas, otras. Entonces, asintóticas son de 2 tipos distintos. ¿Okay? Como dije anteriormente, el tiempo es transformado. Muchas veces a nosotros nos gustaría ver si lo podemos hacer estadísticamente. Y uno lo puede hacer, pero tiene que tener soporte de que realmente, en realidad hace sentido esa escala de medimiento en lo que estamos observando. Hay restricciones en los parámetros aquí. Entonces, por ejemplo, en estos casos, estos parámetros son positivos, pero el beta cero es no restringido en signo. Ahí también uno puede agregar variables explicatorias como de tipo regresivo en los modelos y eso está representado por esta X aquí. ¿Okay? Y eso puede ser temperatura o puede ser presión o otras variables. El X0 aquí representa una temperatura típica y eso es sujeto a uno la puede escoger por conveniencia, pero muchas veces es porque se nos dice aquí esa temperatura de referencia es tal y tal. Vamos a ver ejemplos de esos. De nuevo, tau aquí es una función del tiempo en monótona creciente. Hay factores
que nos permiten escalar cómo una variable explicatoria, digamos temperatura o presión, afecta la curva de degradación. Entonces, si observamos una curva de degradación a una cierta temperatura, ¿cómo se va a transferir o trasladar a una temperatura distinta? Y eso se llama factores de aceleración en esto. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando con temperaturas. Entonces dice, si eso es lo que la temperatura hace a este nivel, ¿cuál va a ser el efecto al nivel que a nosotros nos interesa? Entonces, estos factores de aceleración nos dan eso. Entonces son modelos. Como dije, hay datos de degradación destructivos para muchos procesos y, por ejemplo, para pegantes, para fortaleza dieléctrica, como dicen los norteamericanos, pero esto es generalmente como insuladores. Por ejemplo, un líquido que uno tiene en una batería que trata de prevenir o evitar que haya un cortocircuito. Entonces, eso son fortalezas dieléctricas. Cosas como fortalezas de tensiones, como para compañías como Coltejer, ¿cierto? Donde yo trabajé en polímeros, pegantes. Entonces, comenzamos con el ejemplo de los datos que habíamos visto. Entonces uno tiene un pegante que es A. Este pegante se ha usado hay un montón de unidades en el campo que han estado ahí por 15 años. Y hay muchos dispositivos disponibles. Cada uno de esos que uno lo quiera medir va a tener que ser destructivo. Pero entonces se comienzan a preguntar, hey, estas cosas han estado ahí por 15 años. ¿Sería bien o sería seguro decir que van a estar estables, que van a estar seguros? Es decir, nos van a dar seguridad por 20 o por 30 años. Es una pregunta que ellos se hacen. ¿Y qué datos tienen? Hay muchas unidades ahí que están trabajando y tú puedes mirar algunas, pero recuerde, cada unidad que usted use está destruida, ya no la puedes usar para lo que estaba haciendo. Entonces cuesta dinero, cuesta tiempo hacer el estudio. Entonces ellos decidieron que tienen los primeros 5 años, por razones que yo no conozco, no entran en el muestreo, pero usan los últimos 11 años. Entonces los primeros 4 no se usan, los últimos 11 se usan. Y de cada uno de esos años van a tomar 3 unidades y la van a analizar con el propósito de hacer una decisión. ¿Va a ser seguro mantener este sistema por 20 años? ¿Sí o no? ¿Va a ser seguro mantenerlo por 30 años? Eso sería casi increíble porque estaba diseñado para 15 años y ahora están pensando mantenerlo por 30 años. ¿O qué habría que hacer? Otra cosa es que qué habría que hacer para mantenerlo por 30 años. Ok, aquí están los datos, ya los habíamos visto, pero ahora en una forma distinta. Aquí es logaritmo de estrés. Y aquí no se ve muy claro, pero esto no es una escala aritmética, esta es raíz cuadrada de tiempo, porque era sugerido por Fixes Rule, que es la regla esa que yo no sabía. ¿Ok? Y uno mira esos datos y dice, sí, uno debería decir que aquí hay una tendencia lineal. Después uno toma esos modelos que yo sugerí y uno dice, podríamos escribir una verosimilitud. Y esto es una verosimilitud bastante sencilla para escribir basado en ese modelo. Porque yo digo que hay fallas, pero en algunos casos son datos censurados. Entonces, esto es una cosa que uno ve en cursos introductorios de confiabilidad y de análisis de sobrevivencia. Entonces dice, si hay una falla, contribuye algo proporcional a la probabilidad de falla, y si hay una censura, lo que contribuye a la probabilidad de sobrevivencia. Entonces, uno no tiene que entender esto para esta charla, pero es una cosa fácil de introducir en un curso básico. Este es el número de observaciones, esa es la verosimilitud. Esta curva ET
es la trayectoria que se sugiere en un momento dado. Generalmente no es sugerido por estadística. Hay indicadores aquí. Para los modelos que habíamos sugerido, de los 8 modelos que habíamos sugerido anteriormente, habían 4 que no tenían variables explicatorias, entonces los parámetros son estos. Para los otros 4 habrían variables explicatorias, entonces hay parámetros adicionales. Entonces, uno tiene una verosimilitud y decimos, que tenemos una verosimilitud, entonces hacemos máxima verosimilitud. Eso cambió. Ahora decimos, vamos a hacer un análisis bayesiano con informaciones a priori que no sean informativas. ¿Okay? Esto es una cosa que la gente joven tiene que aprender porque cambió. Esta conferencia hace 20 años decía, hacemos máxima verosimilitud y se acabó el problema. Ahora decimos, escribe sobre la verosimilitud, introduces informaciones a priori, informativas o no informativas, no importa. Si tiene información, son informativas. Si no tiene información, son no informativas. Y haces un análisis bayesiano. Entonces, en ese caso, en este caso no teníamos informaciones a priori acerca de los parámetros, decimos, este es el análisis bayesiano. El análisis bayesiano sugiere que los estimadores para los parámetros son estos los estimados, y aquí hay intervalos bayesianos, o lo que los bayesianos llaman intervalos creíbles. ¿Okay? Entonces ahí están las cotas superiores e inferiores. Entonces, uno hace un análisis de estos usando métodos modernos sugeridos por Gell-Mann y otra gente, o por gente que está muy activa en estadística bayesiana hacia el análisis. El análisis sugiere salidas que dice, aquí están los parámetros beta 0, beta 1, beta 2. Hay una correlación alta entre beta 0 y beta 1, que algo que nosotros podíamos saber desde el principio, aún sin introducir métodos bayesianos. No hay correlación entre los parámetros beta 0, beta 1 y el parámetro sigma, y uno tiene distribuciones a posteriori conjunta para estos parámetros de los cuales uno puede sacar inferencia. Hay un montón de trabajo estadístico por detrás. Poco trabajo manual, porque todo esto se hace computacionalmente usando programas de computador como STAN, STAN. Y el problema grande, la parte difícil, es especificar las distribuciones a priori no informativas, o que weakly informative, que es lo que ellos llaman. Al principio uno creía, no es que nos hizo creer, nadie lo hace creer a uno nada, sino al principio creíamos que eso era muy fácil, pero eso no es tan fácil. ¿Okay? Y si alguien duda de lo que yo estoy diciendo, pues me sino mirar a Gell-Mann y el trabajo que ellos han hecho tan lindo, tratando de hacerlo fácil. Entonces, una vez que se hace eso, uno tiene un modelo ajustado. Aquí esta línea continua es el modelo ajustado. Ahí están los datos. Estos son intervalos de confianza puntuales. Los estudiantes jóvenes no se asusten mucho porque los intervalos de confianza no incluyen los puntos, pero estos son puntuales, entonces no tiene por qué incluir los puntos. Entonces ahí está el modelo ajustado. Uno puede decir, este modelo está describiendo los datos bien. Okay, uno hace análisis de residuos tradicionales, no muestran nada que malo con el modelo que se ajustó, y ya uno comienza a hacer inferencias. Entonces, cuáles son las probabilidades de fallas calculadas aquí. Uno puede calcular la función de distribución de los tiempos de falla, o uno puede calcular la función de distribución para la degradación, que son dos cosas distintas. Están relacionadas, pero son distintas. Uno puede calcular los cuantiles para la fortaleza del pegantes. ¿Okay? Hay el trabajo estadístico detrás de esto, no muy difícil, tampoco trivial, pero no muy difícil. Una de las cosas que uno nota es que cuando uno mira esta función de probabilidades, esto no es una función totalmente continua, porque hay algunos átomos de probabilidades. En este caso, para este modelo, hay un átomo de probabilidad a 0.
y ese átomo acero se interpreta diciendo, lo que pasa es que algunas unidades fallan, no porque se degradaron, sino porque se manufacturaron en la forma equivocada, y entonces esto lo que está mostrando son fallas de productos mal manufacturados que dicen llegaron muertos. ¿Okay? Uno lo que espera es que ese átomo sea pequeño, porque si ese átomo es grande y la probabilidad es grande, entonces ni para qué miramos a la degradación. El problema principal son esos muertos en la manufactura. Ok, entonces uno tiene gráficos de cuáles son los cuantiles a través de los meses. Ellos están por aquí en 180 y claro, ellos están mirando, digamos, un cuantil bajo, 1% de fallas. Y cuando uno está por aquí en 180 meses, dice, todas esas unidades están lejos del punto de corte de las fallas suaves. Entonces, eso es lo que ellos estaban viendo y por eso se comenzaron a preguntar, ¿nos podemos ir más hacia adelante? ¿Será que nos podemos ir hasta por aquí, hasta 360? Pero inmediatamente uno dice, no, 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 si tú te vas hasta 360, esas unidades se están degradando. Por ejemplo, aquí si tú miras después de 400 meses, eh, aquí ya tenemos 50% más de las unidades fallando. Y para productos de estos, 1% ya es algo preocupante. Este gráfico da una indicación de que tal vez 30 años no. Entonces uno hace otro gráfico y uno se dice cuál es la fracción de que están fallando como función del tiempo. También hay teoría estadística, nosotros desarrollamos las curvas de fracción fallando y tiene intervalos de confianza de 95%. ¿Okay? Aquí lo que le interesa, aquí lo que le interesa a uno es cuál es esta curva superior. ¿Qué tan mala, qué tan grande puede ser la fracción fallando? A uno no le interesa qué tan chiquita puede ser, tal vez por algunas razones raras, pero uno está preocupado de esta curva. Entonces, por ejemplo, donde ellos estaban, que es como 180, uno dice, ¿cuántas unidades van a estar fallando? Y uno dice, ¿a 180? Prácticamente nadie, porque la curva superior dice 1 en 10,000. Entonces, por eso ellos estaban tan seguros, tan interesados en saber, ¿será que puede ser más alta? Entonces, uno se pregunta, ok, ¿qué tal si lo llevamos a 20 años? Si lo llevas a 20 años son 240 semanas. Entonces ya tú vas aquí y vas para arriba y dices, ¿qué tal? Y dice, esa curva está por debajo de 1%. Entonces sí, uno podría decir que este sistema va a estar estable, estas unidades van a estar estables después de 20 años. Bueno, pero entonces vámonos hasta 360, porque a lo mejor eso es lo que pasa. Y dice, ahí sí que no. Ahí sí que vas a tener fallas como loco. Esa curva superior va a estar por aquí, más de 20% de fallas. Entonces no. Entonces, en conclusión, ¿qué dice uno para estas unidades? Para estas unidades uno dice, muy probablemente, con baja probabilidad, el sistema va a estar funcionando. Bueno, con alta probabilidad, el sistema va a estar funcionando bien si lo extiendes hasta, lo extiendes hasta 20 años. Si lo quieres extender y mantenerlo estable hasta 30 años, no, 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 ahí sí no. Vas a tener que hacer algo, vas a tener que cambiar muchas de las unidades, reemplazarlas, alguna cosa así, fortalecerlas, etcétera, etcétera. Esa es la conclusión de esto. Ok, ahora vamos a hablar de otro distinto, otros datos de degradación destructivos, pero va a haber una variante, va a haber una variable explicatoria. Los datos vienen de esta gente, de CIE y otros colaboradores, Han y Horn y otra gente. La referencia está al final. Entonces,
Este es un aditivo que se degrada sobre el tiempo, como un tipo de pegante que hablé anteriormente. Entonces hay un fenómeno de difusión que es la que está causando estos problemas. Entonces, ellos quieren hacer una prueba para tratar de predecir cómo estas unidades se van a comportar a 25 grados de temperatura, que puede ser 25 grados Celsius de temperatura. Y lo que quieren saber es si cuántas unidades se van a estar degradando, digamos, después de eh, 2 años de uso aquí. Entonces, estos son semanas, entonces de 100 años, 2 años de uso. ¿Ok? Y entonces hicieron una prueba. Y entonces estas pruebas se miran después de 3 semanas, de 6, de 12, de 18. Y entonces aquí tienen un protocolo de lo que se hizo. Entonces hay unidades que se midieron a 40 grados centígrados, otras a 50, otras a 60. Aquí está el número de unidades que se analizaron. Alguna gente dice, ¿por qué 0 aquí? Porque esta temperatura ya está alta, ¿ok? Entonces mm, se degrada muy rápidamente ahí. Aquí hay una que dice, esta es al ambiente, estas 10 al ambiente. Alguien dice, ¿por qué? Porque en estos experimentos, si uno está observando unidades al ambiente y comienza a ver deterioro rápidamente, uno dice, no, 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 ni para qué hacemos un experimento. Este sistema no tiene ninguna confiabilidad, entonces ni para qué gastar el tiempo ni el experimento para hacer este tipo de cosas. Entonces aquí tienen ustedes los conjuntos de datos, las 10 unidades que se midieron aquí, las que se midieron a 40, las que se midieron acá, las que se midieron acá. Aquí de nuevo ustedes tienen, esta es una escala de raíz cuadrada del tiempo. Yo nunca había visto tantas raíces cuadradas para manejar tiempo hasta que entró en estas cosas. Y ya dije que hay una razón físico-química para esto. Aquí está estrés medido en una escala logarítmica. La misma cosa de siempre. Se hicieron los análisis individuales, porque uno quiere ver los análisis individuales si son compatibles de una temperatura al otro. Entonces se analizan los datos a cada nivel de, de temperatura, ¿ok? Y se compara. Entonces, análisis bayesiano con distribuciones a priori no informativas en este caso. Y se hacen los análisis individuales y entonces se comienzan a ver las trayectorias y dicen, ve, estas trayectorias están describiendo los datos individuales bien, pero hay algo común, es que hay una asíntota aquí, hay una asíntota. Esto se está volviendo planito, planito. Entonces, eso sugiere que hay que se debe introducir o se debe usar un modelo físico-químico que lo lleve a uno a una asíntota. ¿Okay? Pero antes de hacer eso, ellos estaban mirando las ratas de degradación para temperatura. Y entonces, si esas ratas de degradación, que son coeficientes estimados aquí, estos coeficientes estimados aquí, si realmente hay un modelo físico-químico y uno dibuja esas ratas de degradación en una escala de Arrhenius, ¿ok? Si uno lo pone en una rata de Arrhenius, y entonces lo que diría es que lo que tú esperas, aquí esto es una escala logarítmica, lo que tú esperas es que esas ratas de degradación serían más o menos lineales. Y este gráfico más o menos dice eso, que sí podrían ser. Entonces hay variabilidad de temperatura a temperatura, pero
hay cierta como confianza de que un modelo asintótico con ratas de degradación asintóticas que funcionaría. Entonces se ajusta un modelo de esos. ¿Okay? Entonces se ajusta. Este es uno de los modelos que yo mostré anteriormente. Parecía muy simple allá, pero aquí ya lo he complicado. Y de nuevo, X0 es una temperatura típica, pero aquí como, de nuevo, no están las temperaturas escritas en grados centígrados o Fahrenheit, están escritos en función de modelos de Arrhenius. Entonces ahí está el modelo ajustado y ahí están los intervalos creíbles y estas son las ratas estos son los factores de aceleración que ellos están interesados, etcétera. Se hace análisis bayesiano, nada en particular aquí, eh, en este caso de lo que ya habíamos visto, se tienen las distribuciones a posteriores de las cuales se va a hacer la inferencia y entonces aquí abajo están los datos de degradación y uno ve el modelo lo lleva a un punto asintótico. Estos son los datos extrapolados desde aquí a lo que uno está interesado qué es lo que está pasando a 40 grados, que no hubo experimentos a 40 grados, y esto es lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, ellos estaban interesados si estas unidades iban a ser estables o no cuando llegaran a servicios de 1 o 2 años. Y entonces uno comienza a mirar aquí. Entonces, esas son las curvas que están estimando los porcentajes de falla como en función de semanas. Pero ellos están por aquí, por debajo. ¿Okay? Ellos están por aquí. Uno mira ese gráfico y uno dice, este sistema es muy estable. Van a necesitar un montón de tiempo para comenzar a ver cantidades de fallas grandes. Y como dijimos anteriormente, pues uno puede hacer un gráfico más informativo. Entonces estas son fracción de fallas como función del tiempo y de temperatura. Entonces, em, entonces aquí están curvas para digamos, esta de aquí es para 60 grados y esta es para 50 grados y esta es para 40 grados. Y ellos están extrapolando aquí. Están extrapolando aquí. Y uno está interesado de nuevo en esta banda superior. Y uno dice, bueno, ¿qué tal si uno está donde ellos estaban pensando? Ciento y tantas semanas de uso para estas unidades o 200 unidades. Uno está en esta área. Entonces, para poder cortar esta curva, uno se tendría que ir hacia abajo de este gráfico. Entonces, el número estimado ahí sería de menos de 1 en 1000. Entonces, no hay ni chance de que ese sistema, ok, o sí hay chance. La probabilidad es muy baja de que esto no sea un sistema estable. Entonces, esto es una historia feliz. Ok, uno dice, oh, estábamos mirando a ver si podía funcionar hasta 2 años, pero no, parece que puede funcionar mucho más. Pero todas las historias no son felices, sencillamente. ¿Ok? Esto es un sistema de comunicaciones, como lo de comunicaciones de AT&T cuando yo trabajé allá. Entonces lo que uno tiene es, uno tiene unos láseres que están mandando información. Entonces uno manda una comunicación y un láser la toma y se lo manda a otro láser. Y ese la toma y se lo manda a otro láser. ¿Y qué pasa con los láseres? Bueno, los láseres funcionan muy bien, pero los láseres comienzan a comer energía como locos. Ellos están trabajando ahí y entre más viejos se ponen, más energía demandan. Entonces llega un momento de que la demanda de energía es tal que dicen, no podemos hacer esto, se genera demasiado calor, se generan problemas, se vuelven inestables a altas temperaturas, entonces fallan. ¿Okay? Entonces, entonces estos se dicen que han fallado
si, si la capacidad de salida se baja más de 0.5 decibeles. Entonces hay una medida. Ellos querían saber si estas unidades podrían permanecer en operación por 300. Aquí yo creo que hay un error. Sí, estoy en error, me falta un cero. Si podrían estar en operación por 130.000 horas. ¿Ok? Ellos, entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen pruebas aceleradas. Esto es una prueba acelerada. Um, de tal forma de que ellos puedan determinar si realmente pueden lograr eso o no. Las condiciones de uso son 80 grados centígrados, son varices, 80 grados centígrados. Eso, no es eso muy alto, sí, pero lo que estamos hablando es de temperaturas al punto de unión. Entonces son temperaturas de plancha, no son temperaturas de ambiente. Hice un experimento y no hubo fallas a 150 grados. Ok, aquí tienen una vista de los datos. Entonces, aquí son temperaturas, son fallas que se están, falla no, son degradaciones que se están mirando. Los que están conectados son todas medidas en la misma unidad. Entonces a 237, estas otras son a 195. ¿Ok? No hubo, estas son a 195. No hubo fallas a 150. Y eso es lo que decíamos anteriormente. Se está midiendo y no alcanzan el, el nivel límite. Sin embargo, si uno puede observar esto, uno puede decir, pero de aquí yo más o menos me voy a dar cuenta qué es lo que va a pasar prontamente. Van a llegar rápidamente aquí. Entonces, estas unidades tienen información acerca de cuándo estas unidades van a fallar a la larga. Ok, se hace se hace un estudio y se concluye que hay un modelo asintótico aquí que se puede usar. De la forma como se calibran estas unidades, dicen, podemos asumir que el intersecto es cero, entonces todos los otros parámetros permanecen, pero hay cero. Las temperaturas se manejan en escalas de Arrhenius, ¿okay? Como se hace aquí. Además, en este caso, hay dos parámetros que cuando se hace el estudio dice, en realidad estas unidades son de la misma población, pero dónde van y a qué rata se degradan son particulares a cada unidad, parámetros aleatorios. Entonces, esos parámetros aleatorios se modelan como una distribución bivariada log normal. Hay parámetros aquí, hay parámetros por todas partes. Este parámetro B2 es como la temperatura afecta a esas unidades en esta escala de Arrhenius. Ese parámetro nos permite ir de una temperatura a otra fácilmente con un factor de aceleración. Se usan informaciones a priori no informativas en este caso. Aquí está el análisis bayesiano. Estos son salidas del software STAN. Como dije, el trabajo difícil es determinar las informaciones a priori no informativas. Aquí está un gráfico parecido al que teníamos anteriormente que nos está diciendo cómo es que estas unidades se están cambiando en función del tiempo y en función de temperatura. Este cuadro aquí abajo está yendo asintóticamente hacia un límite. ¿Okay? Estas son las del experimento. Esto es lo que se estima que va a pasar a condiciones de uso. Ok, ellos querían 130.000 horas de servicio de estas unidades. Y uno dice, esto ya 120.000 horas, esto ya prácticamente está cruzando la barrera límite. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos intervalos de confianza aquí, que es lo que nos interesa, no el estimador puntual, sino los intervalos de confianza, no hay ni chance de que este sistema tenga la confiabilidad que se le pide. Se hace un gráfico como anteriormente y entonces uno con este gráfico, uno está interesado en este estimado, en este intervalo de confianza. Y si uno
si uno está por aquí, uno dice, ah, no, es el límite. Se va a haber un montón de fallas después del tiempo que se estimó. Entonces, esta es una historia triste. Y se hizo esto, se hizo el análisis y no. El resultado es no, no se puede recomendar esto como que tiene la confiabilidad que se necesita. ¿Qué se hace enseguida? Lo que se hace enseguida es, se trata de ver si hay alguien que tenga una idea clara cómo es que temperatura afecta a estos dispositivos y a lo mejor se puede hacer otro estudio, pero en ese estudio incluir informaciones a priori informativas. Yo estoy casi al límite del tiempo. Entonces yo estoy hablando aquí de que, mira, estos datos de degradación, mira qué fácil son los análisis, mira qué lindos son los gráficos, mira qué informativo es esto. Sí, es así, pero no siempre uno puede obtener datos de degradación en un proceso. En algún momento puede ser difícil o imposible obtenerlos. Ah, Algunas veces uno trata de obtener estos datos de degradación y uno lo que resulta haciendo es que al tomar la información de degradación cree que no está deteriorando las unidades, pero sí las está deteriorando. Entonces, por ejemplo, alguien puede abrir un motor para ver qué es lo que está pasando adentro y después volverlo a ensamblar. Y eso no puede ser muy buena idea porque ese motor posteriormente se va a comportar de una forma distinta. Problemas de errores en las medidas. Esto es un dolor de cabeza de los estadísticos, que muchas veces la señal es menos fuerte que el error de medida. Entonces los errores de medida son inaceptables. Entonces si hay errores de medidas grandes, los datos de degradación están corruptos. En algunos otros casos hay mala información. Cuando le dicen a uno, esto debería de lo que se debería de pasar, aquí debe estar el nivel para estas unidades, pero resulta que no hay tal asociación entre la degradación y eso. Entonces, son campos de investigación, etcétera, etcétera. Yo tengo un minuto más. Entonces, aquí hay algunas de las referencias. ¿Ok? Entonces, esta es la primera publicación que hicimos acerca de esto. Y fue este ingeniero, Kugler, el hombre que me dijo a mí, lindo, pero no sirve aquí. Este es el libro muy útil para la gente haciendo estudios de este tipo. Este también es útil. Mucho de este trabajo que yo presenté aquí está en este libro que algún día la Wiley lo va a publicar este año. Ellos han luchado como locos y la Wiley yo no sé qué pasa, pero han tenido tremendas dificultades en imprimir ese libro. Yo sé que esta charla está grabada, entonces no voy a decir más cosas. Entonces, aquí doy crédito a los que proveyeron esos datos para ese otro análisis. Ok, yo estoy en el límite. Muchas gracias a todos ustedes. Por ahí vi la cara de Belio Fabroni que parece que me va a perseguir hasta el cielo. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor Escobar. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quería preguntarle una cosa a Luis. Sí, Luis, ¿cómo Sergio. estás? Bueno, Bien, ¿tú cómo estás? bien, bien. Una curiosidad que tengo yo hace mucho tiempo. Eh, Uno ve esto y alguna vez me preguntaron, hablando yo de estos temas, ¿qué aplicaciones puede tener esto en bioestadística? ¿Se ha hecho? No he visto trabajos. Podrían haber, yo no sería tal vez la persona para contestar esto, pero sí podrían haber, porque lo que pasa es que muchas veces tú tienes un paciente o pacientes que tú ves que se están deteriorando, pero no los quieres intervenir. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo pueden ser útiles? Pueden ser útiles porque si tú tienes un paciente y el paciente
tiene un pronóstico que dice, esta persona muy probablemente no va a sobrevivir 5 o 10 años más. Entonces se vuelve muy cautelosos. Entonces, si uno puede estimar, ¿cierto? Si uno puede estimar cuándo podría ocurrir una falla aquí, uno puede decir al paciente, no, no haga nada, vive lo mejor de tu vida, ¿ok? Porque ya uno sabe de otro lado. Pero en realidad las aplicaciones, Sergio, han venido de la industria, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de manufactura, de todo ese tipo de cosas. Cada que yo me voy al lado de bioestadística a mirar, lo que descubro rápidamente es que sí nos parecemos, pero somos tan distintos. Hay que ser la tecnología y la metodología y las cosas que se usan en ingeniería son tan distintas a las de biología porque los sujetos son tan distintos. Si hay un problema con un rayo láser, puede introducir un montón de lío y todo ese tipo de cosas, pero si uno comete un error con un ser humano, ahí sí que la cosa es bien seria. Entonces, por eso es que son mucho más conservadores en esa área. Entonces, la respuesta es que yo no he visto tampoco, lo mismo que tú, yo no he visto mucho. Y para contar un poquito de historia, esa pregunta me la hizo Jorge Martínez, que en paz descanse, en el Sí. año 2001. Y nunca supe contestarle y nunca te había preguntado a ti. No, Bueno, y gracias. si a mí bueno, y si a mí en el 2001 me hubiera preguntado, yo no hubiera ni podido hablar de pruebas destructivas, yo no había sido expuesto a eso. Hay otra pregunta del profesor Juan Carlos Salazar. Juan, abre el micrófono o la leo. Pues yo la puedo hacer, profesor Escobar. Gusto Hola, Juan escucharlo. Carlos. Lo felicito por la charla tan maravillosa. Siempre usted pues, nos enseña mucho de cómo se debe hacer análisis de datos, que consiste en comprender bien a fondo el problema. Y eso es, digamos, una muy buena práctica estadística y un ejemplo para todos, no solo nuestra comunidad, sino especialmente para los jóvenes estadísticos y científicos de datos. Mi pregunta es, si los datos de degradación son difíciles de obtener, como usted anotó al final de la charla, ¿uno podría simularlos a partir de la poca información disponible que tenga o incluso utilizando los modelos determinísticos de la teoría física o química disponible? Mira, si hay conocimiento científico por detrás, entonces se pueden complementar datos observados con modelos sugeridos por física o química. Pero también lo que tenemos que saber es que no importa que tanto nos digan a nosotros, los del otro lado, los científicos y los físicos y los químicos, que esto se comporta así, que nosotros tenemos que hacer experimentos para ver si en realidad sí está pasando eso. Entonces la respuesta es sí, pero tienes que ser cauteloso. Y otra cosa es que cuando simulas datos, los resultados están muy condicionados a lo que tú simulas. Es muy difícil ver algo distinto que lo que tú simulaste. Pero yo siempre digo, sí, ellos saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Me estoy refiriendo a estos tipos que trabajan en físico-química, primeros principios. Pero nosotros también sabemos muchas cosas que ellos no saben. Es la combinación entre ellos y nosotros que hacen este tipo de cosas tremendamente poderosas. Cuando este señor Kugler, cuando este doctor Kugler me dijo a mí eso, yo me sentí deprimido, pero después que entendí cuál era el problema, yo dije, pues que este es un problema más fácil que el que yo expliqué aquí, porque yo expliqué allá el de medidas repetidas, que es mucho más difícil que el de pruebas destructivas. Entonces yo hice el análisis de las pruebas destructivas en horas. Para las medidas repetidas eso toma meses, ¿ok? Pero porque es que, si alguien mira seriamente lo que yo presenté hoy, dice, ¿no es esto muy simple? Sí, es muy simple, pero es la combinación entre ingeniería y estadística que hace esto una cosa tan poderosa. Esa combinación, ya. Gracias, profesor. Bueno, Mucho profesor, gusto. una última pregunta, que ya nos estamos tomando tiempo de la otra conferencia, que la hace Esteban Martínez. ¿Cómo controlar los errores de medida para garantizar la eficiencia del modelo? ¿O nos toca aceptar que no hay alternativas en este caso? No, no tienes que aceptar la alternativa. En realidad,
errores de medida son tan importantes que antes de hacer estos experimentos uno tiene que estar muy seguro que tus instrumentos de medida están calibrados dentro de lo que tú puedes. Ahora, cuando tú ejecutas estos proyectos, muchas veces te das cuenta de que los errores de medida fueron más grandes de lo que pensábamos, que se metieron otras cosas de por medio. Pero si realmente uno no tiene cierta certeza o cierta credibilidad de que los errores de medida no son muy importantes respecto a las señales que estamos tratando de medir, entonces uno está perdiendo el tiempo. ¿Okay? Esa es la parte difícil, es cómo diseñar experimentos eficientes que permitan extrapolar, porque ustedes vieron aquí que todo es extrapolación. Y entonces si tú vas a extrapolar y tus errores de medida son grandes, a lo mejor lo único que estás extrapolando son errores de medida. Entonces, no, esta pregunta es muy importante porque va a la base de hacer del trabajo, ¿no? Si nosotros nos podemos hacer trabajo aquí muy detallado, pero si hay errores de medida grandes ahí, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, por eso, diseño de experimentos sigue siendo tan importante. Por ejemplo, si ustedes miran a mi charla, y yo no voy a muchos más detalles, alguien podría decir, pero quizás pudiéramos haber medido estas unidades en una forma distinta, hubiéramos podido aprovechar ese tamaño muestral en una forma más eficiente, que es otra parte que hacemos nosotros en el libro del 2021, es que mucho énfasis de que esto es una cosa crucial. Entonces, y experimentos estadísticos diseñados usando técnicas modernas van a ser parte del programa estadístico para el futuro. Okay. No los viejos diseños de experimentos modernos. Okay. Entonces, usando técnicas que tenemos hoy que no habían primero. Yeah. Entonces, es la misma historia con una canción distinta, con un ritmo distinto, pero se van cambiando las cosas, se van volviendo más modernas, se van volviendo mejores. Eso es lo que pasa. Entonces, sí, no, errores de medida son, como dicen aquí, paramount a este problema. Bueno, profesor Luis Escobar, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a estas jornadas. Muchísimas gracias por su presentación, fue muy clara. Sí, muy bueno ver todas estas caras de Belio, de Víctor Guerrero ahí, de Juan Carlos, todos ustedes, todos tan jóvenes, tan buenos mozos. ¿Okay? Esperemos que el próximo año sí nos podamos ver presencialmente. No, mira, yo te digo Ojalá. una cosa, estas presentaciones a distancia no saben casi a nada. No puedes salir de aquí a tomar cafecito con leche y con pan de bono al frente del aula. No. Tenemos que tratar de juntarnos. Sí. Sí, ojalá el próximo año sea posible. Bueno, muchas gracias. Todos ustedes reciban un fuerte abrazo. Lo mismo, desde acá. Abrazo, Luis. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Abrazos para todos ustedes. Hasta luego. Bueno. Que estén